Hoy llega el plato fuerte del juicio al fiscal general del Estado. El propio Álvaro García Ortiz declara ante el tribunal acusado de la filtración del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía 2 delitos fiscales. La declaración del fiscal viene precedida de la de varios periodistas que han negado rotundamente que García Ortiz fuera el origen de la filtración. Irma. Ni la cadena SER ni El País tuvieron como filtrador al fiscal general del Estado, así lo han declarado los periodistas ante el tribunal. El subdirector del País incluso ha situado esa fuente en la Fiscalía del TSJ de Madrid. Hoy declarará Álvaro García Ortiz y lo hará después de que testifiquen 12 agentes de la UCO. Terminan las declaraciones de los testigos en el juicio al fiscal general y después tomará la palabra el acusado, que es el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy ha declarado como testigo el periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, que desveló la noche del 13 de marzo, en este programa, desveló antes que ningún otro medio el contenido del correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había cometido 2 delitos fiscales y proponía un acuerdo de conformidad. Campos se ha ratificado ante el Supremo en lo que ya sostuvo durante la instrucción, que es que él tuvo acceso al contenido de ese email varias horas antes de que el fiscal general del Estado recibiera ese email. Que su fuente, por tanto, no fue el fiscal general y que si él no publicó antes el contenido de ese correo fue porque su fuente en un primer momento no le autorizó a hacerlo. Es verdad que durante el juicio, sobre todo las acusaciones, han demostrado estar bastante desorientadas sobre el papel de las fuentes y el vínculo de verdad, de compromiso, de secreto que nos ata a los periodistas y las fuentes. Así ha explicado Campos todo esto ante el tribunal. Lo que le puedo decir es que una fuente no es el primero que pasa por ahí. Una fuente es alguien con quien que tardas meses y no años en realizar esa relación, que lleva muchísimo tiempo el fraguar, el labrar esa relación de confianza, y es gente que suele tener un conocimiento directo en muchos casos con la información y que garantiza pues finalmente el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz. El hecho de la protección de las fuentes y el derecho al secreto profesional. Porque hay muchas informaciones que, si no fuera gracias a estas fuentes, que mejor es que permanezcan en el anonimato, no verían nunca la luz. Y nos convertiríamos los periodistas en meros voceros del aparato político, del poder económico. Sucedería así en muchas ocasiones. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Recientemente, este pasado verano, por ejemplo. Este verano, nos llega por una fuente, me llega a mí personalmente una información por 2 fuentes distintas que nos dicen que una grabación implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. Me presento en la radio con esa información para contarla y obviamente en la cadena SER llamamos siempre para contrastar, llamamos al Partido Socialista, llamamos a la Moncloa y nos dicen que es mentira, que aquello no podía ser, que Santos Cerdán estaba limpio de polvo y paja, que eso era falso absolutamente. Y la cadena SER, por ese trabajo, a mí me conocen por mi currículum en mi casa, por ese trabajo durante años con las fuentes, pues deciden confiar en la palabra del periodista. Y esa información abre el informativo de las 8 de la tarde de hora 25 en la cadena SER. Y al día siguiente, efectivamente, a pesar de las acusaciones de falsedad que había por parte del PSOE y del partido del gobierno y del propio gobierno, pues el informe de la UCO, la publicación de ese informe de la UCO nos dio la razón, punto por punto, a esa información que acabamos de publicar. O sea, es que eso que se dice a veces de las fuentes, que si los periodistas nos amparamos en el derecho al secreto profesional y el anonimato de las fuentes para, como una especie de mascarada o de escudo de Kevlar, yo creo que es en absoluto, porque no solo es un derecho y una obligación del periodista, estamos garantizando un derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz, que de otra forma sería imposible que saliera. Tanto Miguel Ángel Campos, que reveló el contenido del correo, como José Manuel Romero, que entonces era subdirector del País y que dirigió aquellas informaciones en El País, los dos han comparecido hoy como testigos ante el Tribunal Supremo y han insistido hoy en que su fuente no fue el fiscal general. Pedro Jiménez.
Cuarta jornada de juicio contra el fiscal general que ha concluido como las anteriores sin grandes avances por parte de las acusaciones. El periodista de la SER que reveló el contenido del correo en el que el novio de Ayuso confesaba que ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales, ha desvinculado al acusado de la información y ha explicado que pudo ver y copiar el documento 6 horas y media antes de que lo tuviera Álvaro García Ortiz. El ex del País ha afirmado que supo que fue Alberto González Amador el que ofreció el pacto al fiscal y no al revés, como difundió Miguel Ángel Rodríguez un día antes de que se publicara el bulo. Miguel Ángel Campos y José Manuel Romero. Él me dice que venga, que ven y te lo demuestro. 3 y poco de la tarde, me muestra en la pantalla de ordenador ese correo electrónico, el famoso correo del 2 de febrero. Y ahí es cuando puedo leer esa frase de ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales y me deja tomar notas. Siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, quiero que quede esto claro desde el principio. La fuente de Campos no le dejó publicar hasta las 11 de la noche después de que El Mundo difundiera el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto. Un documento, ha dicho, que se envió el 2 de febrero y pasó por muchas manos hasta ese 13 de marzo. Cientos de reenvíos que hacen imposible encontrar al filtrador. En 1 mes y 11 días, ¿quién puede garantizar que ese correo electrónico no ha sido enviado, reenviado, vuelto a reenviar? Y hablamos solo del correo que es remitido al genérico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, que aparte una funcionaria lo imprime y lo deja encima de la mesa del fiscal Salto, donde permanece unas horas en un despacho que comparte con otros 3 fiscales y que no tiene ningún tipo de seguridad. Hablamos también de que ese mismo correo electrónico se envía a la abogacía del Estado. Los testigos propuestos por las acusaciones tampoco han reforzado los indicios contra García Ortiz, más bien al contrario. El fiscal para la protección de datos ha revelado que los fiscales pueden borrar el contenido de sus teléfonos. Perdón, te ha preguntado si tiene obligación de destruirlos o de conservarlos, o ese es el contenido. Tiene la facultad de destruirlo, señoría. Tiene la facultad de destruirlo porque también lo dice el INCIBE. Puede elegir entre devolverlos o destruirlos, ¿no? Lo que debe hacer es ser responsable y garantizar, es muy superior el valor inmaterial de los datos que el valor de un objeto material en desuso que ya no tiene ningún valor en el mercado. Y el decano del Colegio de Abogados de Madrid tampoco ha reforzado la acusación por la filtración. Eugenio Ribón se ha centrado en la nota de desmentido de la Fiscalía, que no es objeto del proceso. Morillo, conclusiones de esta penúltima jornada de testigos. Bueno, yo creo que no sé si servirá de mucho, ¿no? Estábamos antes de comenzar la tertulia conversando Juanma y yo sobre si el Supremo se atreverá o no a condenar al fiscal general del Estado después de que ya tengamos absolutamente claro que no sabemos si el fiscal general del Estado mandó o no el mail del abogado del novio de Ayuso donde ofrece un acuerdo de conformidad para evitar la cárcel posiblemente y para llegar a un acuerdo, y donde admite que presuntamente se cometieron delitos fiscales. Claro, si tú no ofreces un acuerdo de conformidad. Es decir, no sabemos si el fiscal general del Estado envió o no ese mail. Lo que sí sabemos que no fue él quien reveló el secreto. Quiero decir que antes de que el fiscal general del Estado tuviera ese mail del novio de Ayuso, ya lo tenían muchos periodistas, ya estaba sobre la mesa de otros fiscales, ya estaba hasta en manos de la abogacía del Estado. Es decir, es imposible hacer un recorrido que permita decir con claridad que el señor García Ortiz fue el responsable de esa filtración y de que esa información se hiciera pública, porque es que está más que demostrado que se conocía esa información antes de que el propio fiscal general del Estado la conociera. Y a mí me parece que bueno, que como periodista, y de verdad que no sé si esto suena pelota o no, pero a mí me parece que tener periodistas referentes como Miguel Ángel Campos o como José Manuel Romero, que hoy han dado una lección magistral de lo que es el periodismo, de lo que es la praxis periodística, de lo que supone
contrastar una información bueno, es que claro, yo me imaginaba a Miguel Ángel Campos con el correo leyéndolo delante y con la orden de no la puedes contar, esa tarde haciendo llamadas como loco para poder contrastar la información por otro lado y poderlo contar, y hasta que no consiguió que esa fuente original le autorizara a contar la información porque ya la había contado El Mundo a su manera y de manera adulterada con una versión que no se correspondía con la realidad, El Mundo y por supuesto detrás Vox Populi y Libertad Digital, hasta que no recibió el ok, no contó la información. O sea, eso es ser responsable. Márquez. Y no lo contó en este programa. O sea, a mí me parece... bueno, a mí de verdad es que me emociona, porque como estamos tan maltratados, hablamos tanto de pseudoperiodismo, tenemos tan mala consideración, cuando oyes a maestros de la profesión contar y defender nuestro papel, pues te reconcilian, ¿no? Y dices tú, bueno, pues así he hecho yo con más gusto 11 horas todos los días, ¿sabes? Juanma y Pitarch. Yo, si fuera Fran Llorente, que creo que es el responsable de contenido de la cadena SER, utilizaría Está escuchando atentamente, o sea, sí, que ojo, pues ojo al lío en el que me metes. Que le voy a dar un consejo. Estoy bromeando, pero bueno, no estoy bromeando del todo. Yo pondría la declaración que acabamos de escuchar de Miguel Ángel Campos como promoción de la cadena SER. Totalmente. Así como ponéis a Juan Carlos Ortega, pues el cortecito Totalmente. Porque es una clase magistral de periodismo. Lo voy a es que explica muy bien qué son las fuentes. Vamos a ver. Las fuentes no son Villarejo ni Aldama. Esos son intoxicadores que te adoban la verdad con un montón de mentiras y de intereses. Una fuente es lo que ha explicado Miguel Ángel Campos. Alguien con el que llevas trabajando muchos años, al que posiblemente le hayas tenido que hacer muchas concesiones, y él explica cuál es la concesión que le hizo ese día. Voy a ver el correo, pero me comprometo contigo, aunque no puedo dar nada de la información. Nada de la información. Fue El Mundo, al publicar El Mundo, una versión, una parte de los hechos que adulteraban la verdad, que no dibujaba cuál es la verdad, la que le da pie para publicarlo. Y después su declaración es importante porque lo que ha abierto en el tribunal es una duda razonable. Para condenar a una persona en un juicio tienes que tener o las pruebas o la concatenación de indicio, que es lo que va buscando el Supremo. No tiene la prueba, no tiene la pistola humeante, pero una concatenación de indicios que sea coherente, que sean lógicos, que sean racionales. Pero Miguel Ángel Campos ha introducido una duda razonable, y con una duda razonable no se debería de condenar a una persona. Sabemos que el tribunal, porque el presidente hizo una repregunta la semana anterior, que ya no estaba interesado en el secreto, es decir, no estaba interesado en si el periodista sabía lo del novio de Díaz Ayuso o no, sino si sabía la literalidad del correo. Por eso hay la pregunta de, ¿pero lo conoció usted en papel o en pantalla? El presidente del tribunal quería saber si lo conocía realmente. Y claro, y Miguel Ángel Campos lo ha dicho hoy, cuando dice, sí, el correo de ciertamente se han cometido 2 delitos, es decir, lo sabía y lo conocía. Yo creo que efectivamente, después de esta declaración, yo creo que es la principal de todos los periodistas que ha habido, ¿eh? Todos los periodistas arriman, le dan fuerza a la declaración de Miguel Ángel Campos, pero la de Miguel Ángel Campos es la declaración que habla de la duda razonable. Yo creo que una vez producido esto, va a ser muy difícil de condenar al fiscal general del Estado. Pero como Miguel Ángel Campos había declarado lo mismo en la fase de instrucción, yo tengo mis dudas de que efectivamente, es lo que estaba hablando con Isabel, yo creo que el tribunal va a condenar al fiscal general del Estado. Y lo va a condenar con un tribunal dividido. Porque las 7 personas no pueden pensar de la misma manera. Ahí tendrá que haber 2 o 3 jueces, posiblemente juezas, que digan, bueno, mira, es que con estos mimbres no se puede condenar a una persona a nada. Primero porque no tenemos pruebas, y después porque es más dudoso que aquí alguien haya cometido el delito de revelación de secreto, porque es que el secreto estaba revelado por el novio de Díaz Ayuso, que le da el permiso a Miguel Ángel Rodríguez para que mercadee esa noche con la información.
Y es que esto es una cosa muy, muy absurda. Por cierto, me escribe Fran Llorente, me dice, dile que sí. Ah, vale. Ya está, ahí queda. Pitarch. Qué bien, Juanma, que hayas abierto lo de que en proceso de instrucción todos los periodistas declararon lo mismo y esto ha acabado en un juicio oral. Y qué importante es que se haga pública los juicios, ¿no? Porque todos estamos viendo cómo no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino media docena de periodistas tenían información antes o sea, antes de que lo pudiera haber filtrado o de que el propio fiscal general tuviera acceso a esta información. Y yo quiero introducir ahí, y ya que estamos aquí con propaganda, no, la declaración del otro día del compañero José Precedo y su dilema moral, moral, porque le pasará a todos los periodistas que han ido, ¿no? A José Manuel Romero, le pasará a Miguel Ángel Campos, que es que ellos saben quién es su fuente. Y ellos saben que su fuente no es el fiscal general. Y ellos saben que se puede condenar a una persona inocente, pero ellos no van a revelar su fuente, porque la revelación de fuentes o el cuidado de las fuentes o el secreto de las fuentes es algo sagrado para el periodismo. Pero tenemos eso, o tienen ese dilema moral, ¿no? Y la verdad que esa declaración me llegó mucho, ¿no? Porque era también la empatía, ¿no?, que tenía con el acusado, ¿no?, con el fiscal general. Es decir, yo sé que a mí no me lo ha filtrado él, y que si dijera quién me lo ha filtrado, tendría aún más pruebas para salvar a un inocente, ¿no? Pero no puede decirlo por ese secreto profesional, ¿no? Yo creo que este juicio está abriendo unos debates muy interesantes en la profesión, muy interesantes yo creo que deberían ser en la judicatura, y qué suerte que podamos tener acceso, toda la ciudadanía o todos los ciudadanos puedan tener acceso y ver con sus propios ojos lo que hay de indicios, lo que hay de pruebas, y ya veremos. Yo no soy tan pesimista o optimista según la parte desde que se vea, no tengo tan claro que esto vaya a acabar en condena. Bueno, Mayo, por cierto, sobre esto que decías, Pitarch, de que toda la ciudadanía pueda ver, a mí me parece vergonzoso que el Tribunal Supremo no nos esté dejando que emitamos en directo este juicio para que toda la ciudadanía pueda verlo, efectivamente en directo, para que los oyentes sepan, los periodistas están allí en la sala y después cogen trozos y después los pueden emitir, pero después, o sea, en directo, nosotros a ustedes no les podamos dar la emisión completa del juego, ya completa, o de los fragmentos que consideremos bajo un criterio periodístico, pero no lo podemos hacer. Entonces, vamos, no hay por dónde coger esto. A las 2:00 de la tarde, pues hablo con una persona por teléfono a la que llamo y le comento si era cierto esto, si era verdad que la pareja que la agencia tributaria le debía 600.000 euros a la pareja de Ayuso. Me dijo, no solo no es cierto, sino que es todo lo contrario, sino que ha iniciado, por lo que sé, un procedimiento de un acuerdo de conformidad con la justicia. Digo, ¿cómo? Digo, no es posible. Digo, sí, así es. Digo, pero bueno, ¿si tienes alguna prueba? Dice, vente y te lo enseño. Y es cuando me fui. Le voy a preguntar, ¿nos puede decir quién es esta persona? No, me cojo a mi derecho al secreto profesional, no puedo decirle cuál es la fuente. Las fuentes, la fuente no es. Lo que le puedo decir es que una fuente no es el primero que pasa por ahí. Una fuente es alguien con quien que tardas meses y no años en realizar esa relación. Que lleva muchísimo tiempo el fraguar, el labrar esa relación de confianza, y es gente que suele tener un conocimiento directo en muchos casos con la información y que garantiza pues finalmente el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz. El hecho de la protección de las fuentes y el derecho al secreto profesional. Porque hay muchas informaciones que, si no fuera gracias a estas fuentes, que mejor es que permanezcan en el anonimato, no verían nunca la luz. Y nos convertiríamos los periodistas en meros voceros del aparato político, del poder económico. Sucedería así en muchas ocasiones. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Recientemente, este pasado verano, por ejemplo. Este verano, nos llega por una fuente, me llega a mí personalmente una información por dos fuentes distintas que nos dicen que una grabación implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. Me presento en la radio con esa información para contarla
Y obviamente en la cadena SER llamamos siempre para contrastar, llamamos al Partido Socialista, llamamos a la Moncloa y nos dicen que es mentira, que aquello no podía ser, que Santos Cerdán estaba limpio de polvo y paja, que eso era falso absolutamente. Y la cadena SER, por ese trabajo, a mí me conocen por mi currículum en mi casa, por ese trabajo durante años con las fuentes, pues deciden confiar en la palabra del periodista. Y esa información abre el informativo de las 8 de la tarde de hora 25 en la cadena SER. Y al día siguiente, efectivamente, a pesar de las acusaciones de falsedad que había por parte del PSOE y del partido del gobierno y del propio gobierno, pues el informe de la UCO, la publicación de ese informe de la UCO nos dio la razón, punto por punto, a esa información que acabamos de publicar. O sea, es que eso que se dice a veces de las fuentes, que si los periodistas nos amparamos en el derecho al secreto profesional y el anonimato de las fuentes para, como una especie de mascarada o de escudo de Kevlar, yo creo que es en absoluto, porque no solo es un derecho y una obligación del periodista, estamos garantizando un derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz, que de otra forma sería imposible que saliera. ¿Llamó usted a Carlos Neira? Creo recordar que sí, que también llamé aquella tarde. Indistintamente estaba llamando por teléfono, por el móvil, por el fijo, llamando a todos allí. Aquello fue una locura. Fue una locura. Le vuelvo, es que usted en instrucción sí nos dijo, llamé al propio Neira. Sí, seguramente. Sí. Que le pone: don Carlos, muy buenas noches, soy Miguel Ángel Campos, periodista de la SER, ¿podemos hablar un minuto? Gracias. Correcto. Vale, ahora llegaremos, pero ese mensaje... Sí. ¿Y usted elige no mandar este mensaje por la tarde? Pese a que la información tenía una relevancia importante y usted no encontraba la vía de que se la confirmara. Debía buscar otras formas para comprobar esa información, porque, insisto, no es la primera vez que nos sucede, es bastante habitual, y más cuando afecta al entorno de la Comunidad de Madrid, es bastante habitual que si realizas una llamada y levantas la liebre, como solemos decir nosotros en la profesión, eso pueda provocar que se intente reventar la información dándole la vuelta en otro medio de comunicación, dijéramos afín a la Comunidad de Madrid. Ok. En ese momento usted no había dicho a nadie que tenía ese email. No, porque no lo tenía. Bueno, me refiero, que tenía el contenido. Es que no lo tenía porque no tenía la autorización de la fuente. Bien, no tengo la autorización de la fuente. Pero que no lo había comentado con nadie. Sí, pero no, porque en periodismo es que si no lo tienes, lo único que puedes provocar, si tú das esa información a tus jefes, dijéramos, si tú realmente no lo tienes, porque yo no tenía nada, tenía ese contenido transcrito y yo lo había visto efectivamente, sí, pero no tenía la autorización de la fuente y por lo tanto no podía darlo, lo único que puedes provocar es una situación de tensión y de llamadas para algo que al final no tienes. No tienes absolutamente nada. Yo lo tenía que demostrar por la otra vía y además no había ninguna urgencia de momento para publicarlo. Podíamos seguir trabajando al día siguiente y publicarlo al día siguiente. Vale. Sí, yo creo que 9:40, 9:45 aproximadamente, por ahí me llamarían, o incluso un poco antes. Las horas, sé que todavía no había terminado la primera parte. Y es la que le informa de la noticia del mundo. Es la que me informa de la noticia del mundo. Oiga, es que no había usted a las 21:38, ¿no había usted llamado a don Álvaro García Ortiz? Es que no lo sé exactamente. Ya le digo yo se lo digo. 9:40. 21:38. Y usted me acaba de decir que doña Claudia, ¿cómo se apellidaba? Platero. Le llama acabado el primer tiempo. No, acabado el primer tiempo no lo he dicho yo. Yo le he dicho que sobre las 21:40... Yo le he preguntado si hay 45, cuando ha acabado el primer tiempo, y usted me ha dicho que sí. Si ahora me dice que no... No diga cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho en ningún momento que yo hablé con él, con ella acabado el primer tiempo. Yo le he preguntado 21:45, 21:50. Yo le he dicho 21:45, 21:40. No sé ¿a qué hora sería? ¿21:40, 21:45? Pues que no lo sé exactamente la hora. Vale. Yo recuerdo que no había terminado la primera parte. No había terminado la primera parte. Había terminado la primera parte. Vale. Pero a esa hora, a las 21:38:11 y a las 21:38:36, usted ya había llamado a don Álvaro García Ortiz. ¿Habla usted de la llamada que acaba saltando el buzón de voz de 4 segundos? Yo no sé. Que no me coge la llamada. Yo sé que en el acontecimiento 1750, anexo 1, tráfico de llamadas, que es un Excel, el registro 6.403 y 6.406,
Es una información que Movistar nos aporta de su número de teléfono llamando al señor de don Álvaro García, al número de don Álvaro García Ortiz. Entonces, claro, ¿para qué le llama? Le llamé después. Pero no. Vamos a ver, entiendo que Telefónica... Vamos a ver. No fallan las horas. Vamos a ver. Si estamos hablando, señor letrado, de 21 a 36, me ha dicho 38 o 21 a 40, pues igual me llamó ahí 35 o ahí 32, no lo sé. Puede que fuera... Entonces, ¿le llamó Claudia? Me llamó Claudia, yo no sé a la hora que era, yo creía que era sobre 21 a 40 por ahí. Yo sé que la primera parte no había terminado. Y entonces, ¿lo primero que hace usted es llamar a don Álvaro García Ortiz? Pues no, yo llamé a un par o tres de personas antes, seguro. Y llamé también a Álvaro García Ortiz, pues le llamaría, sí, le llamé. Pero es una llamada, insisto, en que no contesta y que no devuelve, como demuestra también ese entonces vamos a entrar, vamos a entrar en la llamada, porque yo no le he dicho nada de la llamada. Yo le he dicho el registro 6.403, 6.406. ¿Desarrolla usted los registros estos? ¿En qué consisten? Pues es una llamada que yo realizo, como llamo a muchas otras personas, en muy breve espacio de tiempo. Yo realizo la primera llamada que hago, en cuanto me llama Claudia, es a mi fuente, que no me coge el teléfono. Y luego realizo, creo, 2 o 3 llamadas más, que tampoco me cogen, es muy mala hora, supongo, y llamo, pues llamaría también al fiscal general del Estado. ¿Anda usted buscando fuentes? Y llamo al fiscal general del Estado. ¿Anda usted buscando fuentes en ese momento? Ando buscando... No, eso no son fuentes. Cuidado. Ya he dicho lo que son fuentes y lo que no son. Esto es el fiscal general del Estado, que no es mi fuente. Y al fiscal general del Estado le llamo por teléfono para intentar verificar si esa información era cierta o no, de nuevo, y le llamo, y como dice la UCO en su informe, efectivamente es una llamada de 4 segundos que se corresponde con un salto del buzón de voz. Llamo, salta el buzón de voz, y por eso se oye el mensajito un poco del buzón de voz y ya cuelgo. Por eso son 4 segundos. Oiga, ¿por qué en instrucción, cuando yo le pregunté si había contactado o llamado a don Álvaro García Ortiz, usted no dijo nada de esto? Creo recordar que usted me dijo si había contactado, mantenido algún tipo de conversación o contacto con Álvaro García Ortiz. Y efectivamente no mantuve ningún contacto con Álvaro. ¿No consideraba relevante esta llamada, no? Dentro de la instrucción, del procedimiento que nos ocupa y tal. No, porque no es una llamada contestada. Es como tantas otras llamadas que yo hice. Yo realicé un montón de llamadas que no me contestó nadie al teléfono. ¿Cuántos procedimientos de esas llamadas relacionados con esas llamadas la ha llamado usted como testigo? Ninguno, pero es que en esta llamada, como digo, no fue contestada en ningún momento. De acuerdo. No, su potencial noticia no revelaba ya nada. Sí, claro. Revelaba la verdad. Revelaba que era el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso el que proponía a la Fiscalía un pacto. Sí. ¿Y que el abogado afirmaba que ciertamente se habían cometido 2 delitos contra la Hacienda Pública? Claro. Esa frase ciertamente, eso lo publica usted. Sí, claro. Esa frase es muy relevante. Es muy relevante. Sí. Añade información, ¿no? Por supuesto. Información personal. Esta que le decía a la fuente que no revelara, que por eso lo para. ¿Estoy en lo cierto o no? Pregunto. Bueno, pero yo entendía... Bueno, podemos discutir esto, señor letrado. Pero ha empezado... yo solo estoy tirando del hilo que ha abierto usted. No, yo entiendo que una vez pues se había revelado que existían las negociaciones por un acuerdo de conformidad y se había revelado la existencia de un correo electrónico, en este caso del fiscal Salto, al abogado Carlos Neira, pues entiendo que, pues es una apreciación mía, que en ese caso pues ningún secreto era revelado. Pero, ¿y entonces por qué espera usted a contactar con la fuente si ya está revelado? Pues porque obviamente yo me debo mis fuentes. Ya le he explicado antes la importancia de las fuentes. Sí, pero si no hay nada nuevo... Sí que hay algo muy nuevo. Vale, pues a eso voy. Claro, es la verdad, que es lo único que nos trae hasta aquí. De acuerdo. Y lo único que nos trae a los periodistas. Nos habíamos quedado en las 22.56, 22.57, que le autoriza la fuente, y de lo que yo tengo conocimiento a continuación es que usted ya escribe a Neira, ¿no? Secreto profesional, le pregunto. Si de lo que se trata es de proteger a una fuente... Si uno señala que en vez de una fuente son varias fuentes, le está protegiendo, ¿no? Si le preguntan. Si uno señala... Que en vez de una fuente... Tengo una fuente que me da muchas cosas. Pero cuando me preguntan, digo, me la ha dado varias fuentes. Se está protegiendo a la fuente, ¿no? No entiendo. Tengo una fuente que me da varias cosas. Sí. De todas formas... Vale. Tiene mucho sentido. La forma
de cómo obtiene un periodista la información no es noticia, o yo entiendo que no es noticia. Es noticia la noticia en sí misma, los hechos. Y a eso nos debemos, y de verdad que el tiempo nos ha dado la razón. Pero los hechos eran unos y no otros. Y aquí estaba en cuestión si había un correo que era anterior al otro, o sea, si la verdad era la que se exponía en la noticia del Mundo, con el correo del diario El Mundo, o si la verdad era la información del correo que era anterior, del 2 de febrero. Era lo único que estaba en discusión, en debate, no la forma de acceder a esa información, ni por parte del diario El Mundo, ni por parte de la cadena SER. No, pero eso, el día 13 de marzo, me parece que puede tener usted razón. Pero no el 17 de octubre, cuando lo que se estaba era investigando si la filtración había provenido del fiscal general del Estado. Y usted nos dice que tiene un dato absolutamente relevante, absolutamente crítico para esa noticia que usted mismo está dando y lo oculta, no lo dice o no aparece por ningún lado. Entonces, ¿me podrá decir que la información relevante era quién había dado antes o quién había dado el primer paso? Formule una pregunta. Simplemente, ¿usted no consideró relevante en esa noticia del 10 de octubre, le insisto, de 2024, decir, en la que se hablaba sobre la filtración y sobre cuándo había recibido los correos el diario El Mundo, usted no consideró relevante decir que usted los tenía antes de que los hubiera, o tenía antes el correo de que lo hubiera recibido el fiscal general del Estado? No. Por lo mismo que le digo, no por lo mismo que le digo, porque no hay, bueno, la importancia era los hechos, la información, y en segundo lugar, si yo hubiera hecho una noticia en ese sentido, hubiera colisionado con el derecho al secreto profesional y con el anonimato de las fuentes, de una u otra forma. Sí, porque hubiera puesto en el disparadero, en el foco, a la fuente de la información, o podría haberlo hecho. ¿Nos dice entonces que usted ha colisionado con ese derecho en la instrucción del Tribunal Supremo? Yo tengo la obligación de venir aquí a declarar como testigo y decir, dentro de lo que me pregunten sus señorías, por supuesto, la verdad y decir lo que puedo decir hasta el momento en el que colisiona con el derecho al secreto profesional. Luego, no colisiona con el derecho profesional el decir que usted había recibido antes esa información. Ya le digo que lo importante aquí eran los hechos y la información en sí. A lo largo de 9 meses, ¿usted no considera que es relevante? De todas formas, el juicio de relevancia que maneje el testigo no tiene mucha relación. De acuerdo, con el excelentísimo señor. Pues no voy a hacer más preguntas. Muchas gracias. El día 12 de marzo de 2024 salió la noticia del diario.es a las 6 de la mañana. Inmediatamente esa mañana nos movilizamos en la sección de Madrid del periódico El País para poder confirmar esa noticia y para conseguir nueva información. Entonces, en ese momento, en la mañana, yo me dedico a tratar de conseguir nueva información. Imagínese, esto fue un terremoto aquel día informativo y tuvimos que partir de 0 a 100. En los mensajes escritos que envió usted al señor Neira, ¿recuerda usted qué era lo que le preguntaban? Sí, recuerdo que le pregunté si había procedido al pago de la multa, lo cual, como ya expliqué en la fase de instrucción, no significa que yo no fuera consciente de que eso implicaba el reconocimiento del delito. De hecho, lo tenía en el mensaje de Berta Ferrero, que queda también, lo publicamos nosotros, o sea, está a la vista de todos. Y sí, eso fue lo que le pregunté, con la idea de que posteriormente pudiéramos entablar una conversación y él me pudiera dar más información. Es un artículo de su periódico. Baje más, hay un WhatsApp más abajo. Sí, ese es. Mire, ese es un WhatsApp que usted recibe de Berta Ferrero del País. ¿Lo reconoce? Sí. ¿Es suyo? Me interesa la parte de que, por lo visto, se ha personado esta mañana diciendo que va a pagar, es decir, el reconocimiento del delito. La señora Berta Ferrero le estaba pidiendo que contrastase eso, el hecho de que se había, o que la voluntad del señor González Amador era reconocer el delito.
¿Era lo que pretendía o lo que usted tenía que contrastar ese día? Sí, sí, claro. Bueno, aquella mañana empezamos con la exclusiva que dio el diario.es sobre que González Amador supuestamente había defraudado a Hacienda. A mediodía la presidenta de la Comunidad de Madrid lo negó. Y a mediodía estábamos en la redacción y vino el subdirector del periódico en aquel momento, que era Romero, y vino a decirme que tenía que hacer un encargo a un redactor de la sección, en este caso era Fernando Peinado, para que contactara con el abogado de González Amador y que, porque por lo visto él tenía la información de que quería pagar lo que había supuestamente defraudado a Hacienda y que había aceptado el delito, básicamente. Entonces lo que me dijo fue, dile que escriba al señor Neira y que lo contraste. Y yo escribí a Fernando y él, a partir de ahí, intento contrastarlo. No, ¿y después pasó algo más en la redacción? ¿Siguieron ustedes haciendo algo más? Bueno, es que ese día nosotros estábamos trabajando en varias noticias a la vez, no solo en esa, estábamos investigando en qué consistía Maswell Cremona, la relación que tenía con otros países, en qué consistían las facturas falsas, las supuestas facturas falsas que había hecho el señor González Amador. También estábamos investigando a los empresarios sevillanos que estaban metidos en la causa. Estábamos con muchas noticias a la vez y Fernando hizo esas preguntas esperando una respuesta, no lo consiguió y continuamos trabajando con el resto de cosas que teníamos entre manos. Pero ustedes en las preguntas era como prioritario también que les respondiera sobre el reconocimiento del delito. Sí, o sea, lo que queríamos sobre todo ese día era saber si González Amador había reconocido el delito. Eso era justamente lo contrario a lo que había dicho la señora Ayuso por la mañana, que decía que esto era una inspección normal y que él estaba intentando demostrar que no había nada y que se iba a demostrar eso, y justo unas horas después nos encontramos con esto. Entonces, lo que queríamos saber era si él había reconocido el delito y, por tanto, quería pagar, independientemente de que fuera esa mañana o dentro de X días, y por tanto sabíamos que si esos dos elementos se confirmaban es que quería un acuerdo de conformidad. ¿Reconoce esos WhatsApps son suyos? Sí. ¿Usted estuvo esa tarde hablando con el señor Miguel Ángel Rodríguez y le reenvió al señor Romero lo que el señor Miguel Ángel Rodríguez le iba contestando? Sí. En particular me interesa sí, más abajo, por favor. Ahí es una indicación que le preguntó o que le indicó el señor Romero. Podemos preguntar a Mar si esto es así y si el pago de ese dinero es el reconocimiento del delito que no ha reconocido esta mañana Ayuso. ¿Recuerda esa indicación? Sí, me lo pidió y lo hice. Bien, y luego, nada más, otra pregunta. Si podemos bajar abajo. A las 21:59 usted recibe otro mensaje del señor Romero. Exactamente, ahí. Lo que cuentan en Fiscalía es que el abogado ofreció una conformidad antes de presentar la denuncia. Eso implica reconocer los delitos. ¿Recibió ese mensaje del señor Romero? ¿Lo incluyó usted así en la noticia? Creo recordar que sí. Usted fue quien publicó el mail de Alberto González Amador del 2 de febrero. Correcto. ¿Nos puede decir quién le facilitó ese mail? Pues me voy a acoger a secreto profesional. ¿Y nos puede decir a qué hora dispuso usted de ese mail? Sí, la publicación fue el 14 a las 9:06. Yo tuve la información como a las 8 de la mañana, más o menos, de ese mismo día. ¿Y nos puede decir si fueron ustedes los primeros en publicar la imagen del mail? Pues creo que la propia imagen, la captura como tal del correo, creo recordar que sí. Pero es verdad que la información, el contenido, ya lo habían publicado otros medios la tarde anterior, la noche.